La violencia, el narcotráfico, la migración y las relaciones con Estados Unidos, también la corrupción. Estos son los principales retos que debe asumir ahora el nuevo gobernante. Violencia y narcotráfico. 109.400. Es la cantidad de asesinatos ocurridos durante los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, según cifras oficiales registradas hasta mayo de 2018. Datos que, según reporta la prensa local, superan a las 102.859 muertes violentas que sucedieron durante la administración del mandatario anterior, Felipe Calderón. Una problemática ligada de forma directa al narcotráfico y al crimen organizado. El gobierno indica que los carteles de droga están detrás de la mayoría de muertes violentas en el país. El territorio mexicano, por su ubicación geográfica, es considerado estratégico para el paso de droga hacia Estados Unidos, situación que ha causado rivalidades entre las distintas bandas delictivas que se disputan el control del negocio ilícito. Inmigración. Según expertos económicos, el éxodo de mexicanos hacia Estados Unidos es consecuencia de la desigualdad económica y la violencia, por lo que el nuevo mandatario tendrá que atender estos asuntos como causa de fondo. Señalan que el enfoque deberá ir hacia la productividad en el campo y en la industria, por lo que serán necesarios programas que mejoren la calidad de vida en zonas rurales y urbanas. Relaciones con Estados Unidos. El muro en la frontera entre México y Estados Unidos, principal tema de fricción entre ambos países. El nuevo gobernante tendrá que no solo hacer frente a la construcción de la barrera fronteriza, sino también a la exigencia del mandatario estadounidense de que el gobierno mexicano pague por el muro. La reunificación de familias mexicanas separadas en la frontera también deberá ser prioridad en la agenda de relaciones bilaterales. Asimismo, el rescate del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que Washington amenaza con retirarse, es una preocupación vital para la próxima administración. Del acuerdo depende 1/3 del Producto Interno Bruto mexicano y el 80% de sus exportaciones están destinadas a Estados Unidos. Corrupción. Uno de los temas con más promesas en la campaña presidencial y una de las mayores preocupaciones de los mexicanos, pues repercute en el desarrollo económico del país. Según estimaciones del Banco Mundial, el costo de este delito en el país está entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina en índices de corrupción, según Transparencia Internacional. El reto será aún mayor debido a que el jefe de Estado saliente entrega su mandato rodeado de escándalos de corrupción y deja al país con una confianza pública debilitada. En Ciudad de México nos acompaña esta hora Jorge David Aljovín, él es experto en materia electoral. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, estimada Ruth. Además de venderse o ser, según muchos, un luchador social, López Obrador va a ser el primer presidente elegido, habiendo sido postulado por un movimiento de izquierda y que va a gobernar con esta plataforma, según lo ven muchos analistas. Uno de los mayores desafíos que va a tener el presidente desde la noche de ayer, que empezó como presidente electo, hasta el 1 de diciembre que asuma la presidencia, durante estos meses de transición será abordar la forma de superar esta polarización generada durante la campaña repleta de crispación. ¿Cómo va a lograr esa unión, que además se lo escuchó ayer en su primer discurso, que llamaba a todos a hacer una unión precisamente por el bien del país, de los mexicanos? Efectivamente nos encontramos ante una situación que es un respiro para la izquierda en América Latina. Ustedes, como hermanos colombianos, han vivido un proceso hace pocos días donde la derecha ha tenido un triunfo en su país. En nuestro caso, estamos toda la opinión pública con ganas de creer. Así resumiría la frase que a partir del día de hoy le estamos dando este beneficio de la duda para que empiece este gobierno a dialogar y que demuestre la posibilidad de que hay reconciliación en México. Básicamente, la nueva fuerza política tendrá que convivir tanto con el Partido Acción Nacional, que es el partido de derecha, y el partido de centro y actual de gobierno, que es el PRI.
Será difícil porque tendrán una mayoría en el Congreso y tendrán que no tener la tentación a avasallar a las demás fuerzas políticas, sobre todo en temas estructurales, como tú bien lo has señalado, en temas de corrupción, en temas de seguridad y en el tema básicamente de las reformas que se han implementado en el gobierno anterior. Saber si va a haber marcha atrás en la reforma educativa, si va a haber marcha atrás en la reforma energética y sobre todo darle seguridad a los mercados en temas de estabilidad de los contratos y la posibilidad de que se continúe en una senda de respetar el Estado de Derecho. Justamente este respeto al Estado de Derecho es lo que quieren muchos mexicanos. La primera vez en México que gana las elecciones un candidato de izquierda, pero no es lo único histórico que se vivió en el país. Ayer veíamos a Mid, a Anaya también a los pocos minutos de conocerse los primeros resultados. Tuvieron un gesto que nunca antes se había visto. Reconocieron perdedores y le desearon lo mejor y los dos dijeron con nombre y apellido al ganador. ¿Qué va a pasar ahora? Hablemos a nivel internacional. Hay algunos analistas que creen que López Obrador y el presidente Trump van a tener dificultades para entenderse debido a estos estilos personales muy distintos y que todo lo que los separa es lo que se va a dar, pero otros en cambio son más positivos y piensan lo contrario. ¿Cómo lograr que encuentren una manera efectiva de hacer posible una buena relación y de trabajar conjuntamente como lo ha planteado el presidente Trump luego de este mensaje de felicitación que le envió ayer a López Obrador? Mira, la esperanza es grande. Muchas veces el discurso de la propaganda electoral no se corresponde con la realidad cuando se gobierna. Esta es la posibilidad de que exista un puente de transmisión entre México y Estados Unidos, es nuestro vecino del norte, y ver cómo se va a renegociar el TLC en los próximos meses, saber si esta cláusula de renegociación de cada 5 años que propone el gobierno de Estados Unidos va a ser aceptada por el gobierno mexicano. Y básicamente también son dos polos, como tú muy bien lo señalas, dos polos distintos. Un polo donde se está apostando por la autosuficiencia del Estado y sobre todo en política internacional también es importante. Un mensaje que ha dado ayer el gobierno es una política de no interferencia, pero a mí me gustaría pensar que esta política de no interferencia es una política de no indiferencia que además de nuestra relación con Estados Unidos también se fortalezca con los demás países de Latinoamérica y saber si nuestro país va a respetar los acuerdos del Grupo de Lima y va a poder impulsar una agenda importante en materia de derechos humanos. Esos son los grandes retos que tenemos hoy con el presidente electo y que esperemos que su equipo de transición y él mismo sean capaces de dialogar no solamente al interior de nuestro país, sino también en el concierto internacional. Y yo te agregaría algo más. En dado caso que estas negociaciones con el gobierno de Estados Unidos fracasaran, también no debemos de perder de vista a el gobierno de China, que jugará un papel importante en el actual gobierno y su relación con la izquierda mexicana. Ahora, hablando en materia internacional, usted ha mencionado a China, ya hemos hablado de Estados Unidos. Hablemos ahora de Venezuela, porque hace un momento teníamos a la vocera del presidente electo López Obrador. Y yo le preguntaba sobre cuál va a ser, qué debían de aplaudir o de rechazar de pronto del gobierno de Nicolás Maduro. Ella me respondió que la política de López Obrador no va a ser ninguna de esas, ni seguir, ni imitar patrones, sino no va a haber injerencia en ninguna política, tal cual no quieren que en México intervengan con opiniones, incluso ninguna otra autoridad de otro país. Ha dicho vamos a colaborar en trabajar juntos, nada más. O sea, se vio una postura bastante, miraré los toros de lejos cuando se sabe que en la región pues hay una amplia preocupación, hay un repudio a nivel internacional sobre lo que está sucediendo, que no es un secreto en Venezuela, donde hay una crisis profunda y marcada. ¿Cuál debería ser la postura de México que representaría a los mexicanos promedios con respecto a lo que vive el pueblo venezolano? Básicamente, la política de derechos humanos en nuestro país es una política que ha llegado para quedarse. En el año 2011 tuvimos una reforma en el texto constitucional a partir de la inclusión del artículo 1 constitucional, donde se ha integrado dentro del bloque de constitucionalidad a los derechos humanos. Y esto fue una novedad y esperemos que el nuevo gobierno
no eche marcha atrás en esta agenda importante que hemos dado en materia de derechos humanos y efectivamente el gobierno parece en un inicio decir no interferencia, pero te reitero, espero que eso no sea indiferencia, porque estamos viendo en la región que países como Colombia, Perú, también están sufriendo fenómenos de migraciones por parte de la comunidad venezolana y es lo mismo que tenemos hoy por hoy en nuestro país con nuestro vecino del norte. Si queremos un trato digno para nuestros migrantes, nosotros también debemos mirar con sensibilidad lo que pasa en el sur del continente. No se vale señalar una política solamente de defensa para un lado, pero sino también debe ser de manera integral. Y esta es la gran tarea y el reto que tiene el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Jorge David Aljovín Navarro, experto en materia electoral, ha estado con nosotros analizando los retos del nuevo presidente de México. Gracias y un buen día para usted. Le agradezco, Ruth.